México y Gálvez, representación del milenato y política motosierra. La candidata de la coalición opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Fuerza y Corazón por México, la empresaria Xochitl Gálvez, representa a los poderes políticos, económicos y mediáticos de la derecha mexicana. Tiene estrechos y fuertes vínculos con Estados Unidos, particularmente con el ámbito republicano. A pesar del gran caos que acontece en Argentina, algunos grupos sociales eligen parentescos con Milei con una propuesta de política mercantil, en contra de derechos humanos, ajuste y escasez de industria nacional. Votar por Xochitl es votar por Milei. México corre peligro. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El mensaje de Gálvez sigue sorprendiendo, ya que ella no se declara abiertamente de derecha, mucho menos de ultraderecha. Yo no soy una mujer comprometida con una agenda de ultraderecha, yo soy una mujer de libertades, proclamó con vehemencia en una entrevista con un periódico a principios de septiembre. Pero, la felicitación a Milei debe entenderse en clave política y electoral. Quizá la candidata ve ahora una fortaleza en ese mensaje, algo que le puede atraer votos desde un ángulo ultraconservador que no puede permitirse ignorar. Después de medio año de campaña electoral en México, la mayoría de los analistas coinciden en que las cartas están echadas y no cabe duda de que ha sido una dura contienda electoral, principalmente entre dos mujeres, la oficialista Claudia Sheinbaum, actualmente la clara favorita, y la opositora Xochitl Gálvez, de la coalición derechista, una fiel seguidora de las políticas de Milei. Durante las elecciones generales del próximo 2 de junio en México se elegirá no solo al próximo presidente del país, sino también un total de 629 cargos a nivel federal. Además se elegirán 19.634 cargos locales en los estados, incluyendo diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. En los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. También se elegirán las gobernaciones. Ella sabe que su verdadero campo de batalla está en el ala conservadora, enfrentando la poderosa fuerza de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que clama con orgullo su lugar a la izquierda de estos partidos. En este escenario, cada movimiento, cada palabra puede cambiar el destino de la nación. A pesar de las simpatías que despertó en los meses previos al proceso que llevaron a la prensa hegemónica a identificarla como un fenómeno político y amante de las políticas económicas de Milei, no ha logrado repuntar en las encuestas y acercarse a la candidata del partido gobernante. Previo a su definición como candidata de la derecha mexicana, Gálvez pertenecía al grupo parlamentario del PAN, lo que la hace heredera de Vicente Fox. Con todo el historial de corrupción y polémicas de este expresidente, considerado uno de los mandatarios menos brillantes de la historia moderna de México. ¿Una aspirante como el Peluca? El presidente AMLO, cuando Gálvez sonaba como aspirante de la oposición a ser candidata presidencial, sostuvo: Gálvez será la candidata presidencial del bloque opositor Frente Amplio por México. Y más aún, la ha denominado pelele de la oligarquía, en el sentido de utilizar su origen indígena y pasado aparentemente de pobreza para servir a aquellos que impiden el desarrollo integral del grupo de los trabajadores. El ridículo no deja de suceder en la política derechista. Yendo un poco más atrás, la candidata mexicana pasó un papelón y fue un hazmerreír en las redes. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que hubo un análisis de la tesis de la candidata Xochitl Gálvez debido a presuntas acusaciones de plagio en su trabajo de titulación como ingeniera de computación. La UNAM comunicó que ante la presunta falta de integridad y honestidad académica en la tesis de Gálvez, el ex rector Enrique Graue solicitó al director de la Facultad de Ingeniería, José Antonio Hernández Espiriu, que remita el asunto al Comité de Ética y al Consejo Técnico para que se realice el análisis correspondiente,
conforme al artículo 36 del Reglamento General de Exámenes de la UNAM. En redes sociales circularon supuestas pruebas de que la senadora del derechista Partido Acción Nacional copió párrafos del informe especial de cambio climático para integrarlos en su tesis de titulación. En respuesta, Gálvez admitió en un video que tomó párrafos de manuales técnicos de equipos instalados en edificios inteligentes, pero rechazó haber robado dichos textos sin citar las fuentes originales. La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipos, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que sea clara. Es la política en materia ambiental, y a un tema, pues sí cometí un error porque debía haber puesto de dónde era, afirmó. Además aclaró que su título profesional lo obtuvo en el 2010 mediante un informe de experiencia profesional titulado Diseño de edificios verdes e inteligentes, y no por una tesis. Aseguró que estas acusaciones son ataques políticos debido a su candidatura a la presidencia de México. Este caso recuerda la polémica del plagio de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, lo que llevó a la UNAM a modificar sus estatutos para prevenir este tipo de situaciones en el futuro mediante tecnología. Repetición, párrafo 22. México está en un proceso sin precedentes. Tanto la derecha como el denominado progresismo son los principales contendientes y llegan a las elecciones postulando a mujeres, lo que implica que con toda probabilidad a partir del próximo octubre 120 millones de mexicanos serán gobernados por una representante del mundo femenino que además posee un discurso centrado en el feminismo en un país considerado machista. Volviendo a la hora, ¿qué opinan los diarios estadounidenses y europeos de Xochitl Gálvez? Según un medio mexicano, en general los medios occidentales de Estados Unidos y Europa son fervientes partidarios de candidaturas como la de Xochitl, y otros que establecen alianzas con ese occidente hegemónico, ya que representan sus intereses. El Wall Street Journal afirma: Xochitl Gálvez, que de niña fue vendedora ambulante en las calles, se convirtió primero en exitosa empresaria y ahora, a pesar de sus orígenes humildes, ascendió a ser la candidata presidencial de oposición, cuya misión es vencer al partido político creado por el nacionalista presidente actual de México. Deutsche Welle, la agencia de prensa alemana, se refirió al ascenso de Xochitl Gálvez como candidata de oposición diciendo: en México, una senadora indígena se enfrentará al partido gobernante prometiendo unidad y respeto para todos los mexicanos, en contraste con lo que ella denominó mentiras del actual presidente. El Süddeutsche Zeitung, uno de los más importantes diarios del sur de Alemania, dice simplemente: la senadora Xochitl Gálvez fue nominada oficialmente el domingo como candidata presidencial del 2024 por la alianza opositora, desafiando a Morena, el partido gobernante de México. El diario también menciona que esto confirma que los problemas no se solucionan con ideologías, sino con soluciones. En general, se considera al aspirante de la derecha mexicana como una política sin los atributos necesarios para presidir un país con las características demográficas, políticas y económicas de México, y teniendo un vecino tan poderoso como Estados Unidos en su frontera norte y países con serios problemas de migración por el sur. En general, suele aparecer en las últimas opiniones por sectores sociales, como ocurrió en el mundo de la educación superior. La candidata presidencial derechista desestimó el simulacro electoral universitario que se realizó el martes 7 de mayo pasado en 480 planteles educativos del país y que la dejó en el tercer lugar, justamente dentro del trío con mayores posibilidades, como lo señalan incluso medios derechistas. Una eventual administración de la candidata derechista Xochitl Gálvez tendrá una difícil tarea en cuanto a los deseos de sus fuerzas políticas de apoyo que buscan cambios profundos que se distingan del sexenio de AMLO. Gálvez, a diferencia de Milei, en Argentina, no expresa el deseo de eliminar todos los bonos de ayuda a la población más necesitada, pero su lamento de no poder hacerlo, por ahora, es la constatación de ese afán destructor del Estado que anima a las fuerzas más conservadoras
que se valen del Estado para enriquecerse, pero desprecian su papel creador y promotor de riqueza, y sobre todo, protector de los sectores más vulnerables. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.